Dios les bendiga a todos. Es un placer poder estar con ustedes compartiendo esta tarde de aprendizaje, de enseñanza, de formación, de educación para todos nosotros. Siempre es oportuno, siempre es importante que podamos tomar estos tiempos para meditar en la palabra del Señor y para instruirnos, crecer en nuestro conocimiento. Bien, voy a compartir con ustedes la pantalla de mi computadora, una presentación de PowerPoint para que podamos guiarnos en los temas que vamos a estar compartiendo específicamente hoy. Como ustedes saben, hemos estado dedicando ya varias sesiones, varios meses, a estudiar los fundamentos bíblicos, nuestra declaración doctrinal como familia TWM, Trans World Mission Internacional. Y hoy es ya una sesión más de las que se ha tenido a lo largo de este año. Quisiéramos recordarles para que lo tengan siempre presente y anotados en sus agendas. Las próximas fechas: junio 21, julio 26, agosto 23, septiembre 27, octubre 25, noviembre 29 y diciembre 13, que no sé si diciembre 13 va a ser la graduación finalmente. Así que no se pierda ninguna de estas fechas, téngalas ahí muy presente para que usted pueda apartar su tiempo y dedicar un par de horas cada una de estas sesiones a este tiempo de formación, de capacitación. Nuestro deseo ha sido reforzar la identidad como organización, como familia, fortalecer las bases bíblicas fundamentales para pastores y líderes dentro de nuestras iglesias y ministerios de TWM Internacional. Y también algo muy importante, propiciar espacios de reflexión bíblica alrededor de temas relevantes que todo creyente debe conocer, entender y explicar adecuadamente. Creo que nos ha servido eso. Cada sesión hemos tenido un tiempo para responder algunas preguntas, para interactuar entre todos, y eso siempre es muy bueno, muy útil. Este ha sido un programa dirigido a pastores especialmente, ¿verdad? Porque pues ellos obviamente tienen la responsabilidad de estar enseñando la palabra de Dios constantemente en sus congregaciones, pero también queremos que los líderes se preparen, se capaciten, incluso nuevos líderes que potencialmente se están desarrollando, que están creciendo. Y para todos los miembros de la iglesia en general, hermanos, esta conexión que tenemos de Zoom tiene capacidad para 100 personas. Y ustedes pueden ver aquí que en estos momentos, pues sí, tenemos un bonito grupo, pero hay espacio todavía para más. Así que quisiéramos ver cada mes, cada nueva sesión, cada jornada de capacitación, más hermanos aprovechando este tiempo de enseñanza. Bueno, también les recordamos que esto queda grabado, lo estamos subiendo al canal de YouTube de Trans World Missions para que usted pueda después repasar la grabación o oírla, escucharla, ahí la puede ir repasando despacio. Le puede ir poniendo pausas y usted puede poner más atención a todo lo que se está compartiendo aquí. E igualmente es libre para que usted pueda reenviar ese link a otras personas de su congregación. Y bueno, la dinámica que hemos tenido básicamente ha sido la misma hasta ahora, ¿verdad? Una vez al mes nos estamos reuniendo en línea mediante esta plataforma de Zoom para tratar una porción de nuestra declaración doctrinal. Cada sesión dura 2 horas con una exposición por parte de uno de los facilitadores que hasta ahora hemos sido miembros del Concilio Internacional. Tenemos un tiempo para trabajar también algunas preguntas en grupos para reflexionar sobre conceptos relacionados con la temática, ¿verdad? Que estamos exponiendo. Y también al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, si hay alguna duda que podemos aclarar aquí. Y el punto 3 que están viendo ustedes en la pantalla es muy importante. Después, al final, enviamos un cuestionario con preguntas también relacionadas con exposición de cada sesión
para que usted pueda trabajarlas en su casa durante las semanas que siguen y antes de la próxima jornada de capacitación. Usted las envía a este correo electrónico que está viendo aquí, twmeducation@gmail.com, y entonces van a ser revisadas esas tareas y va a ir usted acumulando puntos para que al final pueda graduarse. Esta entrega de tareas pues van a ser consideradas para certificar su participación a lo largo de todo este proceso, ¿verdad? Y al final, pues usted va a poder participar en esa graduación, no solo como oyente, sino como graduando. Va a ser una bendición poder compartir con ustedes. Así que, bueno, ¿qué les parece entonces si empezamos? ¿Estamos listos? Tiene ahí su Biblia a mano, tiene un cuadernito, una libreta, un lápiz, lapicero, pluma, como le digan en su país, o su dispositivo también, donde usted puede tomar notas. Excelente, le felicito. Entonces vamos a arrancar hoy. Aquí estamos. Vamos a empezar hoy el capítulo 2 de nuestra declaración de fe. Y este es un tema precioso, porque vamos a sumergirnos ahora en el primer tema, digamos, propiamente teológico de toda nuestra declaración, donde vamos a estudiar la naturaleza de Dios. Es decir, vamos a tratar de responder preguntas como ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son las características que lo describen y que nos permiten conocerlo? Que yo creo que es el deseo del corazón de todos nosotros, conocer cada día más a nuestro Dios. Y obviamente vamos a estar basados en este estudio en las Sagradas Escrituras. Van a ver ustedes varias citas bíblicas en los párrafos, luego las vamos a leer cada una de las citas para que usted también tenga tiempo de anotarlas. Muy bien, el artículo 1, entonces, de este capítulo 2 de nuestra declaración doctrinal dice lo siguiente: el ser de Dios. Creemos que Dios es el Espíritu eterno. Juan 4:24, Isaías 31:3. Ya dentro de un ratito vamos a leer esos par de pasajes. Además dice el documento, creemos que Dios es infinito y perfecto, que creó todo cuanto existe, ya sea en el mundo físico como en el ámbito espiritual, de acuerdo con Génesis 1:1. Dios es todopoderoso y su voluntad es soberana. Su naturaleza espiritual le hace invisible a la vista física, de acuerdo con 1 Timoteo 6:16. Pero, este es un detalle muy importante de este párrafo. Estas características tan especiales, tan elevadas de nuestro Dios, no niegan su carácter personal, ni su capacidad de comunicarse con los seres humanos. Es decir, aunque nuestro Dios sea casi indescriptible por lo maravilloso, lo grande que Él es, aún así, Él ha decidido revelarse a nosotros. Él ha decidido relacionarse con nosotros. Y por lo tanto, eso es lo que nos permite estar esta tarde aquí, mis hermanos, tratando de entender un poquito más acerca de quién es Él, tratando de estudiar un poquito más su palabra para comprenderlo. No es un Dios como en algunas religiones que existen en algunas partes del mundo, lejano, inalcanzable o indescriptible, o que no se relaciona con las personas. No, al contrario. Las Sagradas Escrituras nos dicen una y otra vez en muchos pasajes que nuestro Dios es un Dios que se acerca a nosotros, que nos busca. Es más, que nos ama y que ha hecho por nosotros cosas inconcebibles para traernos salvación, reconciliación y restauración.
Así que, mis hermanos, ante cualquier otro Dios que el mundo o el hombre se haya inventado, nuestro Dios es supremamente, infinitamente maravilloso y distinto y diferente. Amén por eso. Pero, ¿qué les parece si vemos un poquito con detenimiento los versículos que citamos? Juan 4:24, en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios, es cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, por cierto. Voy a leer todas las citas que aparecen aquí, es de la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene una traducción diferente, no se preocupe si algunas palabritas cambian, ¿verdad? Anote la cita y usted la puede revisar después en la versión de la Biblia que usted tenga a la mano. Semanas atrás el pastor Gustavo nos estuvo hablando, ¿no? De la variedad de versiones de la Biblia que tenemos y uno de los mejores consejos que podemos dar hoy día es precisamente que podamos usarlas todas, esas versiones, y las podamos consultar, contrastar los versículos que estamos estudiando y eso va a traer mayor iluminación y entendimiento a nuestra mente y a nuestro corazón. Muy bien, este versículo dice, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Tremenda revelación. Cada vez que yo predico este pasaje digo, el Señor Jesucristo no le reveló esto ni a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, mis hermanos, ni siquiera a sus discípulos más cercanos, los que después llegamos a conocer como apóstoles. Esta gran revelación se la dio a una mujer y no cualquier mujer, era samaritana, muy despreciada aún en su comunidad y que no había tenido una vida muy ordenadita, que se diga. Pero aún así, la misericordia, vean ustedes el gran amor de Dios, le dice a esta mujer una revelación tan profunda y tan poderosa. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, nuestra comunicación con Dios, nuestra conexión con Dios, esencialmente es espiritual. Por eso es que usted y yo no necesitamos andar viendo a Dios en todos lados con nuestros ojos físicos o escuchándolo en todas partes con nuestros oídos físicos o tratando de tocarlo, que es algo muy natural, muy humano, ¿no? No, porque en realidad la revelación y la comunicación con nuestro Dios es espiritualmente en esencia. Bueno, tenemos también Isaías capítulo 31, verso 3, dice, pues estos egipcios son simples seres humanos, no son Dios. Sus caballos son solo carne, no espíritus poderosos. Cuando el Señor levante el puño contra ellos, quienes los ayudan tropezarán, y aquellos que reciben ayuda caerán. Todos caerán y morirán juntos. Vean ustedes el contraste entre el enemigo de Israel en aquel momento, Egipto, donde se dice son simplemente humanos, son simplemente carne, sus caballos, pero ante nuestro Dios, que es espíritu poderoso, hay una enorme diferencia. La naturaleza humana contrastada con la naturaleza divina. Estamos hablando de dos universos diferentes, por decirlo de alguna manera. Génesis capítulo 1, versículo 1, creo que todos conocemos bien ese versículo, nos recuerda quién creó el universo en el que vivimos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Mis hermanos, y es maravilloso hoy con los grandes descubrimientos de las ciencias, de la astronomía especialmente, irnos dando cuenta que el universo en el que vivimos es cada vez más grande, en realidad. Los descubrimientos que se están haciendo son sorprendentes. La inmensidad. Si solo el planeta Tierra es enorme para nosotros, el sistema solar es súper gigante, pero apenas somos un puntito, o menos que un puntito, una pequeñita manchita
en el inmenso universo que nuestro Dios, de quien estamos hablando esta tarde, de quien estamos aprendiendo esta tarde, ha creado. Así que si el universo es tan enorme, tan gigante, tan maravilloso, tan sorprendente, ¿cómo será el creador de este universo? Imagínense eso. Tremendo. Y también en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 6:16, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Maravillosas palabras que nos ayudan también a acercarnos a entender esta descripción que estamos intentando hacer de nuestro Dios. Nunca muere, en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Está hablándonos de nuestro Dios grande, supremo, maravilloso. Es decir, incluso hay otras partes de la Biblia que dicen que si un ser humano viese a Dios, moriría, moriría. No puede permanecer con vida delante del Señor. Sin embargo, y aquí agregamos un elemento adelantándonos tal vez varios meses, por medio de su Hijo Jesucristo, sí podemos tener nosotros acceso al Padre. Y eso es maravilloso y es sublime, pero lo veremos más adelante. Muy bien, seguimos un poquito más en nuestra declaración de fe también, pero hagamos una recapitulación aquí de lo que hemos visto en estos pasajes y en el primer párrafo. ¿Qué aprendemos? Bueno, que nuestro Dios es esencialmente espíritu, más que carne. Y eso nos debe también llevar a entender, hermanos, que muchas veces nuestra naturaleza humana tiene la tendencia a imaginarse a Dios en imágenes humanas o en características humanas o dentro de límites humanos. Sin embargo, eso no nos va a ayudar, eso no va a funcionar. Sé que todos tratamos de imaginarnos cómo será el rostro de Dios. ¿Tendrá ojos? ¿Tendrá nariz? ¿Tendrá boca? ¿Tendrá oídos? ¿Cómo serán las manos de Dios? ¿Tendrá manos como las nuestras? ¿Cómo serán los pies de Dios? ¿Tendrá pies como los nuestros? Me explico. No piensen estas cosas, porque la naturaleza divina va más allá de lo que nosotros humanamente podemos imaginarnos. Que sí Él se ha revelado y que en algunas oportunidades ha tomado forma humana para que los humanos que recibieron esa revelación pudieran entender o comprender, sí, pero Dios no es así. ¿Cuál es la forma de Dios? ¿Cuál es la sustancia de Dios, hermano? Lo más cercano que la teología puede decir al respecto de esto es que Dios es espíritu. Y eso es profundo. Y no tenemos todo el conocimiento ni toda la información para describirlo y quizás ni siquiera nuestras mentes jamás van a poder comprenderlo. Pero también hemos visto que nuestro Dios es eterno y eterno significa que no tiene principio y que no tiene fin. ¿Se acuerdan aquella frase famosa que aparece en Apocalipsis? Él es el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto. Entonces es una expresión para decir, Él es todo, ¿no? De principio a fin. Para Dios no hay tiempo, además, ese es otro detalle interesantísimo cuando hablamos de la eternidad de Dios. El tiempo no funciona igual para Dios que para nosotros. Es más, Dios está por encima de el tiempo, pudiéramos decirlo, o por fuera del tiempo. Así que también a veces nos complicamos nosotros pensando acerca de eso, utilizando categorías humanas, y no es así. O sea, para Dios es lo mismo estar presente ahora, en este instante, con cada uno de nosotros donde estamos, que estar hace 10.000 años atrás presente. Porque es que para Él no hay presente, pasado ni futuro. Y yo sé que la mente humana eso no lo puede entender ni explicar.
pero el concepto de eternidad va hacia eso, tremendamente profundo también. Dios es infinito, es una palabra también para referirse no solo a que no tenga final o principio, sino también que no hay límites para él. En cualquier sentido que usted pueda pensar, en cualquier aspecto que usted pueda pensar, en cualquier característica que usted pueda pensar, en cualquier atributo que pueda pensar respecto a Dios, Él es infinito en todo. En amor, infinito en amor. En poder, infinito en poder. En misericordia, infinito en misericordia. En justicia, infinito en justicia. Y no hay otro como Él, como lo dice la Biblia claramente. También hemos visto que Dios es perfecto. Perfecto, principalmente en la Biblia, significa completo, acabado. Perfecto también para nuestro lenguaje moderno significa sin error, ¿no? Sin mancha, sin defecto. Perfecto también en todo sentido. Y especialmente cuando hablamos de la santidad de Dios, la pureza de Dios. Perfecto también. Como ya hemos dicho, es creador de todo, hermano, de lo más pequeño y lo más grande. Hay cuerpos celestes que los astrónomos han descubierto gigantes, enormes, principalmente lo que llaman ellos hoyos oscuros, ¿no? Pero hay cosas también tan pequeñas, mis hermanos. Quizás algunos recordamos cuando muchos años atrás estudiábamos en la primaria o en la secundaria y nos explicaban acerca de que lo más pequeño que había era el átomo de la materia y que el átomo se podía dividir en electrones, protones y neutrones, pero nada más. Mis hermanos, hoy se ha descubierto que aún dentro del átomo hay muchas más subpartículas que esas tres. Y todavía siguen descubriendo grandes cosas en cuanto al tamaño, ni grande ni pequeño. Todo esto ha sido creado por Dios. Maravilloso. Él es todopoderoso. Por eso ha hecho todas estas cosas y las podrá seguir haciendo. Y precisamente en eso también nos inspiramos para saber que las promesas que Él nos ha hecho las va a cumplir. ¿Cuáles promesas? Que Él vendrá por su iglesia, vendrá por sus hijos, vendrá por su pueblo, que Él incluso va a dar vida a los que hayan muerto en Cristo, nos va a resucitar para que podamos estar juntamente con Él. Y que a los que estén con vida, cuando el Señor vuelva por su iglesia, los va a transformar. Y cuando uno piensa en esto, sobre todo los que ya hemos enfrentado el dolor de la muerte de alguien muy cercano, realmente esto debería darnos esperanza y ánimo y fuerzas de creer que el Señor va a cumplir esa promesa y que podremos ver de nuevo a estas personas amadas y verlas de una manera transformada, glorificada por el poder de Dios, por su promesa. También hemos visto que Dios es soberano. Esta es una palabra que tiene relación directa con autoridad. Soberano significa en cuanto a Dios que Él es suprema autoridad sobre cualquier otra autoridad. Por eso la Biblia lo llama Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay nadie por encima de Él. Y por favor, recuerde y ponga atención a esto. Ni siquiera Satanás ni los demonios están por encima del poder, de la soberanía, de la voluntad, del control y del dominio de Dios. Nada se escapa a su soberanía. Nada, nada. Por eso cuando estemos pasando también por medio de pruebas, de dificultades, como muchos de nuestros hermanos en la fe han pasado a lo largo de la historia, que hasta han sufrido persecución, u hoy en nuestros días. Tenemos una familia perseguida en muchos rincones del mundo. Muchos están
presos en cárceles por causa de la fe, muchos están siendo sentenciados a muerte, incluso probablemente el día de hoy han fallecido muchos hermanos nuestros en Cristo. Aún en medio de ese fuego de prueba, Dios ha sido soberano y su propósito y su plan se ha cumplido aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la persecución, aún en medio de la muerte. Nada de estas cosas cambia esta verdad. Y además, bueno, como dijimos al principio, como Dios es espíritu y el espíritu no es visible para nuestros ojos humanos, nuestros ojos materiales. Amén. Muy bien. ¿Les parece que continuemos un poco más? Avanzamos. Artículo 2 del capítulo 2 siempre respecto a la naturaleza de Dios. Vamos a tratar de profundizar un poquito más en los atributos de Dios. Hemos hecho una descripción general, ahora vamos a tratar de centrarnos especialmente en 6 de sus atributos maravillosos. ¿Qué son los atributos de Dios? Bueno, los atributos de Dios son aquellas cualidades que le distinguen, es decir, aquellas cualidades que constituyen lo que Él es. Y en este sentido, bueno, podemos decir que Dios es, y ya les voy a mostrar cuáles son esos atributos que vamos a enfatizar hoy. Pero déjeme decirle que incluso esto va a ser parte también de la tarea que vamos a dejar al final de la jornada de hoy. Hay muchísimos más atributos de Dios que los que están aquí comentados esta tarde. ¿De acuerdo? Este es un tema muy amplio y no nos da aquí las 2 horas que tenemos como para dedicarle atención suficiente a cada uno de ellos. Estamos acá resaltando especialmente los atributos que los teólogos llamamos no comunicables de Dios. O sea, aquellos que son propios, exclusivos de Él, inherentes a Dios. Porque hay otros atributos de Dios que sí de una u otra manera han sido proyectados, han sido compartidos con su creación y de manera particular con la humanidad, con los seres humanos, con nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos entonces algún reflejo de algunos de esos atributos de Dios, pero claro, no en el sentido amplio o infinito, ¿no? De los atributos divinos. Así que bueno, con esa aclaración y ese comentario, veamos. Primer atributo, infinito. Hemos dicho ya respecto a este atributo lo que significa. Finito, bueno, es sin fin, sin límite. Y nos dice el salmista, Salmo 145, versículo 3. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Los salmistas son poetas, ¿verdad? Y tratan de decir con palabras, tratan de describir con palabras estas ideas profundas y poderosas respecto a Dios, pero nos quedamos cortos, como lo dice aquí el salmista. Nadie puede medir su grandeza, por más que reflexionemos, pensemos, analicemos, no vamos a llegar jamás, hermanos, a comprender plenamente la grandeza de Dios. No. Nos dice Mateo 5:48. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y este es un mandamiento que nos pone a pensar muchísimo, porque si Dios es infinitamente perfecto, pues aquí nos dice el Señor Jesucristo que se espera que nosotros también podamos ser como el Señor. ¿Y cómo vamos a ser infinitamente perfectos? Wow, esa es una meta, ese es un estándar tan elevado
pero sí deberíamos aspirar a avanzar, a crecer cada día de nuestras vidas, acercarnos un poquito más al Señor, pero entender que jamás lograremos alcanzar el nivel divino, nunca. Esto es para seguir creciendo el resto de nuestra existencia. Vamos a tener la vida eterna que el Señor nos quiera regalar para seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir siendo como Él también. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, la parte B de ese versículo dice, ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Estas fueron palabras del rey Salomón después de construir el primer templo en la ciudad de Jerusalén dedicado al culto de Yahvé o Yahweh o Jehová, como lo conocemos nosotros, el Dios de Israel, que es nuestro Dios también. Ni siquiera los cielos más altos, y en aquel tiempo no conocían todavía la inmensidad de los cielos o del universo como la conocemos hoy. Pero bien describe aquí Salomón, ni el universo conocido, hasta un desconocido, pudiéramos decir hoy, pueden contener la grandeza de nuestro Dios. Menos un edificio. Por eso nuestros templos, mis hermanos, sí, son muy útiles, son lugares donde podemos reunirnos, congregarnos, pero no crea que ahí está atrapada la presencia de Dios. Nada más. No, no, el Señor está en todas partes. Podemos adorarlo en el parque, podemos adorarlo en el río, podemos adorarlo en la montaña, podemos adorarlo en el mar, en el desierto. ¿Dónde no está el Señor, verdad? Muy bien. Y nos dice también la palabra en el mismo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, pero capítulo de versículo 6. Pero en realidad, ¿quién puede edificarle un lugar digno de él? Siempre pensando o hablando del templo. Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo, excepto como lugar para quemarle sacrificios? Bueno, la misma sorpresa, la misma admiración, el mismo pensamiento debemos tener cada uno de nosotros. Y por cierto, hablando de templo, es maravilloso entender que en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que Él ha decidido habitar en nuestros corazones, hacer de su iglesia su tabernáculo, su templo hoy, que no es un templo hecho por mano de hombres, no es un edificio hecho por mano de hombres, sino que Dios dice, yo, que soy infinitamente en todo, pues decido estar dentro de ellos también. No solo con ellos, sino en ellos por medio de su Espíritu Santo. Maravilloso, como un ser infinito puede habitar en nosotros, mis hermanos. Yo no puedo explicar eso. Esto es una maravilla. Esto es un misterio. Y lo único que podemos hacer es, como este primer Salmo 145:3, presentarnos de Él con una actitud de alabanza y de adoración permanente. Es lo menos. Y decir, Señor bendito, yo ni siquiera merezco esta bendición, este privilegio que tú vivas en mi corazón, Señor. ¿Cómo es posible esto? Pero si así es, gracias, Señor. Gracias por estar conmigo. Amén. Seguimos. Otro de esos atributos que queremos resaltar, Dios es eterno, eterno. Ya hemos dicho, eterno es sin principio ni fin, alfa y omega. Salmo 92 nos dice, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, que dice aquí el texto bíblico, tú eres Dios. Una manera, de nuevo, poética de intentar describir la eternidad de Dios.
antes de la creación del universo. Él es Dios. Y si algún día el universo dejara de existir, como incluso algunos científicos y astrónomos y físicos, gente que piensa en estas cosas, en algún momento han dicho, pareciera que sí, el universo podría dejar de existir, pues les tengo una buena noticia, mis hermanos. Dios seguirá siendo eterno. Aunque, como decía en el Nuevo Testamento, cielo y tierra pueden pasar, cielo y tierra pasarán, pero aún la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y si su palabra permanece para siempre, con más razón, Él, Dios, nuestro Dios, grande y poderoso. Salmo 102, versículo 12. Dice, pero tú, oh Señor, te sentarás en tu trono para siempre. Tu fama durará por todas las generaciones. Aquí habla de eternidad, pero también habla de trono, lo cual se relaciona con la soberanía, con dominio, con poder, autoridad. El Señor está sentado en su trono siempre. Ni siquiera la caída de la humanidad, de Adán y Eva, nuestros padres, o la rebelión de Satanás y sus ángeles, han cambiado para nada esta verdad. Él sigue estando sentado en su trono y eso no cambiará jamás. Pase lo que pase, durará por todas las generaciones. Y Efesios 3:21 nos dice Pablo, el apóstol en el Nuevo Testamento, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Mis hermanos amados, Dios es eterno. Nos está regalando en Cristo Jesús también una vida eterna. ¿Y esa eternidad para qué será? Pues aquí está, para darle gloria a Él desde hoy y para siempre. Desde ahora, desde este momento, desde el instante en el que estamos viviendo. Ustedes y yo hemos sido creados para alabanza de su gloria, lo dice también Efesios. Todo lo que hacemos, decimos, pensamos, hablamos, debería ser hecho para la gloria de Dios. Todo. Nada puede quedarse por fuera. Muy bien. Otro de esos maravillosos atributos. Él es todopoderoso, mis hermanos. Todopoderoso. Dice Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Mis hermanos, si nuestro Dios ha sido capaz de hacer este universo tan sorprendente, tan maravilloso, tan grande, tan indescriptible, tan... no sé qué más decir. ¿Qué no puede hacer nuestro Dios? Con respecto a Abraham, el padre de la fe, dígame usted, con 99 años, ¿qué posibilidades habría de que este hombre pudiera engendrar hijos? Pudiera llegar a ser padre. Y no solo padre de uno, sino que el Señor le prometió padre de generaciones. Y bueno, su esposita también, Sara, siendo ya muy anciana.
habiendo pasado muchísimo tiempo de que su cuerpo ya no era capaz de concebir o de dar a luz un hijo, Dios demuestra esta declaración que Él es el Shaddai, que Él es todopoderoso, haciendo ese milagro maravilloso, dándoles un hijo a esas alturas de la vida. Y bueno, póngase a hacer usted una lista de los imposibles, entre comillas, que pudiera haber en su vida, en su familia o alrededor de su familia, su comunidad, en su país, en su nación, en el mundo, en el universo. Pues esta declaración que estamos haciendo hoy aquí dice que ninguna de estas cosas, de cualquier lista de imposibles que pudiéramos imaginar, ninguna de esas cosas es imposible para Dios. Incluso en el Nuevo Testamento el Señor le dijo también a sus discípulos, todo es posible para el que cree. El Shaddai, una declaración, par de palabras en hebreo, poderosas también. El Dios Todopoderoso es nuestro Dios, del que estamos hablando esta tarde, del que estamos procurando conocer y entender más. No hay nada imposible. Así que pida en fe. Cuando usted venga en oración delante del Señor, no dude que Él puede hacer lo que para nosotros humanamente parece imposible. ¿Está usted atravesando hoy algún momento difícil en su vida? ¿Hay algún diagnóstico de una enfermedad incurable? ¿Hay un caso en su familia de alguien que no parece que pueda cambiarse, transformado, alcanzado por la gracia, la misericordia de Dios? No dude, pídale al Señor, clame al Señor. Y usted me dirá, ay, pastor, pues yo tengo 10 años de estar pidiendo esto. Tengo 20, tengo 30 y no parece que esto vaya a cambiar. Pues no deje de orar. Siga orando, siga clamando, siga creyendo al Señor. Y si en su soberana voluntad está la decisión de hacer el cambio, de hacer la transformación, de hacer el milagro, de hacer posible lo imposible, el Señor lo hará. Lo ha hecho muchísimas veces. Lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Amén. Seguimos. También la palabra nos dice que nuestro Dios es existente en sí mismo. Y aquí tenemos un texto. Juan 5:26. El Padre tiene vida en sí mismo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Mire qué tremendas palabras del Señor. El Padre, hablando del Padre Celestial, por supuesto, ¿verdad? Tiene vida en sí mismo. Mm. Tiene vida en sí mismo. Es decir, nuestro Dios no depende de nadie más para vivir, para existir. Y Él dice, le ha entregado también a su Hijo ese mismo poder. Ya sabemos, y lo veremos también un poquito más adelante en otra parte de esta declaración doctrinal, que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Y por lo tanto esta declaración es totalmente correcta. Nuestro Señor Jesucristo también, sí, el que nació en el vientre de María, del vientre de María, el niño que estuvo a muy corta edad en el templo discutiendo con los sabios, los sacerdotes, sí, el mismo que anduvo predicando por los pueblos y las aldeas de Israel hace 2000 años atrás. Sí, el mismo estuvo clavado en una cruz, derramando su sangre por usted y por mí. El mismo que fue sepultado en una tumba. El mismo que resucitó entre los muertos. Es.
el que tiene vida en sí mismo. Y wow, cada una de estas cosas también, como dirían hoy los jóvenes, nos rompe la mente, ¿no? La cabeza, hace explotar el cerebro, porque ¿cómo puede ser? Bueno, otro grande de los misterios de Dios, ¿no? De su naturaleza. No anoté aquí esta cita, no está en nuestra declaración del documento, pero creo que es un texto que también nos ayudaría mucho a entenderlo. Si quiere, anótelo por ahí aparte. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, 14. Ahí, en ese capítulo, Dios está revelando a Moisés, Dios está llamando a Moisés a un ministerio, a una tarea muy importante. Y dice, antes de empezar la misión, voy a leer el versículo 13, 3:13. Pero Moisés volvió a protestar, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Preguntó Moisés a Dios. Y Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Wow. Y si lee el 15, la nueva traducción viviente dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Esa expresión, yo soy el que soy, en hebreo básicamente son 4 letras consonantes nada más. Es lo que se conoce como el tetragramatón. Tetra es 4, gramatón es letras, 4 letras. La Y, la H, la W y la H. De ahí viene la palabra precisamente Yahweh o Yahvé. Y ese nombre que Dios le da a Moisés y que le dice, dile al pueblo que Yahvé o Yahweh te ha enviado, significa eso precisamente. Yo soy el que soy. En otras palabras, como lo estamos viendo en este atributo, el que existo por mí mismo. No necesito de nadie ni de nada más para existir. Y esa declaración, yo soy, mis hermanos, es tan importante porque en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo la usó una y otra vez. Es un estudio bíblico precioso irse al Nuevo Testamento y estudiar los yo soy, especialmente en los evangelios. Y cómo Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, por ejemplo. ¿Recuerdan? Yo soy la vid verdadera. Ajá. Yo soy huerta. Y cada vez que Jesucristo decía, yo soy, en los oídos de los judíos del tiempo de Jesús, lo que retumbaba era esta expresión del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Esa es una expresión sagrada, dejada solamente para Dios. El Yahweh, Yahvé, mis hermanos, era tan sagrado ese nombre que los judíos, para evitar pecar en el cuarto mandamiento que decía, no usarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano, entonces cuando ellos leían el texto sagrado y aparecía la palabra Yahvé, Yahweh, no leían ese nombre, no pronunciaban Yahweh o Yahvé. Empezaron a poner encima la palabra Adonai, que significa mi Señor en hebreo, para evitar pronunciar el nombre impronunciable de Dios. Era tan sagrado que nadie más podía pronunciarlo. Y el Señor Jesucristo, el rabino salido de Nazaret, un pueblito chiquito por allá, nada famoso, se le ocurre estar usando el yo soy una y otra vez. Y una de las veces poderosas que él usa el yo soy
Es cuando de noche en Getsemaní viene Judas y soldados y los sacerdotes y lo van a detener y entonces preguntan quién es y él respondió, yo soy, y uno de los evangelistas dice que la gente al oír yo soy cayeron al suelo. El poder que fue liberado allí con la declaración de yo soy, wow, poderoso. Jesús está diciendo yo soy el que existo por mí mismo, lo mismo que el Padre, lo mismo que el Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, voy a avanzar, mis hermanos. Perdón que me emociono mucho con esto, pero es tremendamente rico esta enseñanza también. Omnipresente. Nuestro Dios está en todo lugar. Eso es lo que significa omni, es todo, presente, pues permanecer, estar, ¿no? Salmo 139, precioso salmo. Vamos a citar aquí una parte, más adelante citamos otra. Jamás podría escaparme de tu espíritu, dice el salmista, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Por eso cuando a Jonás se le ocurrió irse a Tarsis en vez de ir a Nínive, estaba cometiendo una locura. Pensó que se iba a esconder de Dios. No. Y a nosotros nos pasa muchas veces eso, ¿verdad? Uno dice, mejor no voy a la iglesia porque no estoy caminando bien con Dios. Me quedo en la casa, como si en la casa Dios no supiera lo que está pasando con nosotros. Imagínese usted. No, no tiene sentido. Además, dice el primer libro de Reyes 8:27, pero es realmente posible que Dios habita en la tierra. Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. De nuevo, las palabras de Salomón, citados en el libro de Reyes, diciendo, Él está en todo lugar. ¿Cómo voy a poderlo encerrar en un templo? Eso no es posible. Isaías, tremendo profeta del Antiguo Testamento, nos dice capítulo 66, versículo 1. Esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Mis hermanos, ni el cielo ni la tierra puede contener a nuestro Dios. Él está en todo lugar. Y déjeme decir algo que tal vez a algunos les va a sonar un poco extraño, pero mis hermanos, si el Señor está en todo lugar, está hasta en el infierno. Espero que no se asuste con lo que estoy diciendo. Pero bueno, la Biblia nos enseña que incluso el infierno ha sido creado por Dios para echar ahí a Satanás y sus ángeles. Entonces, no hay lugar donde Dios no pueda estar. No hay nada que se escape a su control. Y no se escandalice por lo que acabo de decir, como diciendo que la santidad de Dios se va a manchar o ensuciar porque pudiese tener acceso o estar o controlar el infierno, para nada. Es parte de su plan soberano, eterno, de control de todas las cosas. No hay un rincón, no hay una estrella, no hay una galaxia, no hay un hoyo negro, no hay nada del universo creado o no creado donde Él no pueda estar. Y Hechos 7:48 al 49. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Reconocemos que no. Y si el templo va a ser un lugar sagrado, hermanos, pues toda la tierra debería ser sagrada.
Y todo el universo debería ser sagrado, porque Él está en todo lugar. Cuando le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, Él está en todo lugar. Así que debería ser tan santo el cuarto, la habitación donde dormimos, debería ser tan santo el baño donde nos bañamos, debería ser tan santa la cocina donde preparamos los alimentos, debería ser tan santa la sala o el comedor donde estamos, donde comemos, tan santo el vehículo, el carro donde nos movemos, tan santo el lugar donde estudiamos, la escuela, la universidad, el trabajo, la empresa, la calle, el mercado. El Señor está en todo lugar. Y deberíamos vivir precisamente en ese entendimiento de no podernos escapar de su presencia. Y finalmente, también hemos visto que Dios es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Primer libro de Samuel, capítulo 2:3. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. Mis hermanos, aún los pensamientos que no han salido de nuestra mente, Dios los conoce. Por eso es que también debemos pedir perdón por nuestros pensamientos. Job 12:13. Pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Salmo 94:9. El que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que les formó los ojos, ¿acaso es ciego? ¿Hay algo que Dios no oye? ¿Hay algo que Dios no ve? Salmo 139, los primeros 6 versículos ahora. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Y aunque nuestros hermanos en la fe, pastores o líderes, nuestra familia, la gente cercana, no sepan todas las cosas acerca de nosotros, Dios sí las sabe. Y por eso deberíamos vivir en humildad y en sencillez delante del Señor siempre. Dice el Salmo 147, versículo 4. Cuenta las estrellas y llama a cada una por tu nombre. Wow, ese versículo hay que leerlo de nuevo. Llama, cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Mis hermanos, ustedes saben cuál es el cálculo de estrellas que se ha hecho hasta el momento. ¿Cuántas estrellas se han, digamos, descubierto o contabilizado hasta ahora? ¿Qué cálculo hay? Si ustedes le preguntan ahí a Google, les dirá, o a cualquier inteligencia artificial, que se estima que hay aproximadamente 200 billones de estrellas en el universo observable. Esto es 200 sextillones de estrellas. ¿Pueden imaginarse ese número? 200 sextillones de estrellas. Y aquí dice el Salmo 147 que Dios llama a cada una por su nombre. Tremendo. Isaías 29:15.
¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? El Señor no puede vernos, dicen, no sabe lo que está pasando. Bueno, eso es la actitud de una persona necia, insensata o ignorante de la verdad. Nosotros no somos así, ¿verdad, mis hermanos? Somos transparentes en casa, en la calle, porque sabemos que el Señor conoce todo de nosotros, no podemos esconder nada delante de Él. Muy bien. Bueno, además de todo esto, mis hermanos, sostenemos que existen otras características de Dios que se refieren a aspectos específicos de su naturaleza o de sus funciones. Es importante señalar que Dios ha revelado mucho de su carácter por medio de los nombres con los que se ha manifestado a su pueblo. Y dentro de un ratito hablaremos un poquito más de esto también. Pero hagamos una recapitulación, premisas fundamentales de esta última sección que hemos compartido acerca de los atributos de Dios. Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, existente en sí mismo, omnipresente, omnisciente. Y las funciones y los nombres de Dios también nos enseñan muchísimo acerca de su naturaleza. Por cierto, pastores que están aquí, predicar acerca de los atributos de Dios es un temón, por llamarlo de alguna manera. Aquí podemos pasar predicando semanas, meses sobre los atributos de Dios y hay aquí una tremenda riqueza, profundidad enorme para poder edificarnos también en la palabra del Señor. Pero bueno, debemos avanzar porque esta tarde queremos que ustedes también trabajen algunas preguntitas, así que voy a la última sección y tendremos tiempo para trabajar en grupos o en parejas o individualmente. Ya vamos a explicar cómo lo hacemos. El artículo 3 del capítulo 2 de nuestra declaración de fe dice, la inmutabilidad dinámica de Dios. Dios es inmutable en su esencia, de acuerdo con Malaquías 3, 6, Santiago 1, 17 y el Salmo 102, versículos 26 al 27. Por eso sus pensamientos son constantes. Por cierto, acá es el Salmo 33, 11. En el documento que publicamos hace algunos años decía aquí Salmo 133, 11, pero no es correcto. Es 33, 11. Sin embargo, la inmutabilidad de Dios no significa que Dios sea estático, sino que nuestro Dios es perfectamente estable. En realidad, Dios es activo y dinámico, pero de una forma en la que sigue siendo estable y consistente con su naturaleza. Este es un concepto también muy importante acerca de la naturaleza de Dios. Inmutable sabemos que no muta, no cambia, ¿ah? Que permanece igual. Esa es la idea, ese es el concepto. Pero aún dentro de esa inmutabilidad entendemos que también hay parte de Dios una dinámica particular, una accionar particular que dentro de su soberanía puede darse perfectamente, pero no cambia para nada la característica de la inmutabilidad. Dice Malaquías 3:6, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Y aquí se refiere especialmente a que no he cambiado respecto a misericordia, ¿no? A paciencia. Por eso todavía los hijos de Jacob, en aquel momento que Malaquías escribió, no habían sido destruidos. Santiago 1:17 en el Nuevo Testamento nos dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. También el Salmo 102, versículos 26 al 27, ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Y el Salmo 33, 11, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Aquí está, en estos 4 textos, muy claramente demostrada, explicada, ilustrada la inmutabilidad de nuestro Dios.
Él no cambia, no varía. Y de esta actividad dinámica es que resulta también el hecho de que Dios puede cambiar algunas cosas en relación con sus criaturas. Puede suspender juicios, la Biblia menciona varias veces que eso sucedió. Puede incluso retrasar la muerte de alguien o adelantarla, etcétera. Pero aún esos cambios no alteran para nada la inmutabilidad de Dios. No alteran sus propósitos ni sus promesas. Por esto, como una buena conclusión, el pueblo de Dios, que somos nosotros hoy, su iglesia, en el Nuevo Testamento, podemos descansar en las promesas de nuestro Dios siempre, de acuerdo con Lamentaciones 3, 22 al 23 y Primera de Juan 1, 9. ¿Qué les parece si revisamos estos textos bíblicos? Dice Lamentaciones 3, 22 al 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Bendito el Señor por eso. Y Primera de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso no cambiará. Es una promesa que permanece firme todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor venga por nosotros, su iglesia, su pueblo. Recapitulamos entonces esta última sección. Dios es inmutable en su esencia, sus pensamientos son constantes, Dios es perfectamente estable, es consistente con su naturaleza. Por eso el pueblo de Dios puede descansar en las promesas de Dios también. Si el Señor nos ha dado promesa, como las tenemos, muchas, confíe en esas promesas, descanse en esas promesas, espere en esas promesas. El Señor no cambiará, el Señor cumplirá su palabra y su promesa, aún en los más mínimos detalles. Lo ha hecho a lo largo de la historia y seguirá haciéndolo a lo largo de la eternidad. Es una de sus características, es uno de sus atributos principales de su naturaleza. Eso nos debe dar estabilidad, eso nos debe dar paz, confianza a todos nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a trabajar, mis hermanos. Creo que ustedes tendrán una buena cantidad de información por allí y les vamos a proponer aquí que escojan una de estas tres preguntas. Por el tiempo, vamos a dar unos 20 minutos. Pueden tomarle una fotografía a la pantalla si ustedes quieren para que puedan escoger alguna de estas tres preguntas. Voy a leerlas. Grupo uno. ¿Cuáles son algunas de las funciones o actividades de Dios que la Biblia menciona y que nos permiten conocer más de su naturaleza divina? Mencionen al menos tres y respáldenlas con algún texto bíblico. Estamos tratando de conocer la naturaleza de Dios hoy, ¿correcto? Entonces piensen, aparte de los atributos que hemos mencionado hoy aquí, ¿qué más nos dice la Biblia acerca de cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Les voy a dar una pista, ¿les parece? La Biblia dice que Dios es nuestro pastor. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Bueno, ¿qué nos dice esa declaración respecto a la naturaleza de Dios? ¿Qué significa esa metáfora? Que Dios sea nuestro pastor. Grupo 2. Pregunta 2. ¿Cuáles son algunos de los nombres de Dios que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento y que nos permiten conocer más de su naturaleza divina? Mencionen al menos tres y respáldenos con algún texto bíblico. En lo que hemos compartido aquí, mencionamos uno. ¿Recuerdan cuando mencionamos a El Shaddai? Ese es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, cuando se reveló a Abraham. Bueno, también mencionamos como extra, ¿verdad? El Yahweh o el Yahvé de la revelación que Dios le hizo a Moisés.
Pero hay muchos más. Entonces piensen en algunos de esos nombres que aparecen en el Antiguo Testamento para Dios y piensen en 3 de ellos y qué nos dicen acerca de la naturaleza de Dios. Y la pregunta 3 se parece mucho a la 2, pero está referida al Nuevo Testamento. ¿Cuáles son algunos de los nombres de Dios que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento y que nos permiten conocer más de su naturaleza divina? Mencionen al menos 3 y respáldenos con algún texto bíblico. También el Nuevo Testamento usa nombres especiales para referirse a nuestro Dios. Pueden también ser relacionados con el Señor Jesucristo, por supuesto, o el Espíritu Santo. Por ejemplo, ahí está una pista. Se dice que el Espíritu Santo es nuestro Paracletos. Bueno, eso es traducido en el español como nuestro consolador. ¿Qué nos dice eso acerca de la naturaleza de Dios? ¿Por qué se dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador? ¿Qué nos enseña eso de la naturaleza divina? Muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir del grupo 1, grupo 3? Yo, pastor. Hermana Gabriela. Sí, bueno, espero haber entendido bien, ¿verdad? Yo escogí la Adelante. pregunta número 3. Muy bien. Yo escogí, por ejemplo, en Juan 11, 25, 26, Jesús se Ujú. presenta como yo, donde dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que cree en mí no morirá. Es decir, él se presentó como que él es la resurrección y la vida. Bien. Y otro texto que también escogí fue donde él se presenta como la puerta. Dice, yo Ujú. soy la puerta. Y el que entra, dice, yo soy la puerta. Perdón, aquí lo tengo. Permítame. Ujú. Yo soy la puerta, el que, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Entonces, ese Mm. estaba presentando como, ¿verdad? La puerta para que toda persona que crea en él es cuando vamos a encontrar salvación en él. Y Muy el bien. otro, yo escogí donde dice, él se presenta diciendo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, que se encuentra en Juan 15:1. eh, Juan 15:1, permítame, se me perdió el texto, donde No hay dice que yo problema. soy la vid y mi padre, así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, ¿verdad? Ujú. Entonces, esos tres, pues, nombres, ¿verdad? Ujú. Como que Dios se presenta en su naturaleza divina como es él se presentó en el Nuevo Testamento Ujú. hablando de sí mismo en estas 3 maneras que yo le acabo de compartir. Excelente, hermana Gabriela. Gracias. Muchas Bueno, gracias. con gusto. ¿Y alguien trabajó la pregunta del grupo 1? Hermana Estelita. Sí, pastor. Yo me metí a la sala 1 y tuve el Sí. privilegio de estar con Marjeni y Freddy Muy y bien. hicimos del grupo 1. Y nos fuimos a Salmos 105 del 39 al 45 que dice, Él los cubrió con una nube y con fuego los alumbró de noche. Pidió al Ujú. pueblo comida y les envió codornices. Los sació con el pan del cielo. Abrió la roca y brotó agua que corrió por el desierto como un río. Se acordó Dios de su santa promesa, la que hizo a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo, a sus escogidos, en medio de gran alegría y de gritos de júbilos. Entonces, pocas palabras, Dios es nuestra cobertura, protección, proveedor, sustentor y abre caminos. Wow. De un Tan, tan. solo pasaje. Qué bueno, excelente. Gracias, hermana. Gracias. Muy Con bueno, gusto. muy bueno. ¿Alguien más nos quiere compartir de alguno de los grupos o los que trabajaron en parejas o individualmente sus respuestas? Tenemos un par de minutos más. Buenas tardes. Hola, pastor. Buenas Ah, tardes, hermano Olivet. Oliver Román, Adelante, hermano Olivet. gracias. Yo quiero compartir del grupo 3 Sí. un aspecto que para nosotros los seres humanos es demasiado importante y está Ujú. en Mateo 6:9 y es el Mm. Padre Nuestro. El Señor se Mm. define como nuestro Padre. Es una figura que para todo ser humano es
sumamente importante. Y para nosotros, obviamente, como hijos de Dios, saber que tenemos un Padre en los cielos que nos espera, que nos ama, es algo maravilloso. Yo solamente quería apuntar en esa. Qué lindo. Gracias, hermanos. Excelente. Gracias a Oí ustedes. otra voz que se había abierto el micrófono. No sé si había sido el pastor Álvaro, me pareció. Hola, pastor, sí. Adelante, pastor, desde Venezuela. Bueno, estoy con mi esposa, estoy compartiendo con mi esposa aquí. Muy bien. En el grupo 2. Sí. Si le puede bajar el volumen al teléfono de su esposa para que no haya eco, hermano, por favor. Aló. Ahora sí, lo escuchamos. Gracias. Bueno, pastor. El grupo 2, nosotros elegimos algunos nombres del Antiguo Testamento, Sí. donde Génesis capítulo 23, perdón, capítulo 33, 20, donde habla Jacob sobre el nombre de Eloe, que quiere decir Dios de Israel. Dice así, y erigió allí un altar y lo llamó el Eloe, Israel. O sea que le estaba dando ese nombre como Dios de Israel. Y también en otro versículo le escogimos el nombre de Dios Altísimo en Génesis 14, 19, Muy bien. donde dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Dios Altísimo, esto significa la fortaleza de Dios, que destaca la fortaleza de Dios, de su soberanía y de supremacía de Dios Altísimo. También elegimos otro nombre, bueno, ya en Génesis 22, 14. Génesis 22, 14, donde Abraham lo llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová se ha provisto. Esto significa Jehová proveerá cuando hablamos que el Señor es nuestro proveedor. Destaca que Él es el Dios que nos da la provisión y el Dios que ama a su pueblo. Excelente, pastor Álvaro. Gracias, Muchas pastor. gracias también. Una última participación en 2 minutitos. Josué, tal vez, Claro, si me permiten, dos claro, textos adelante, pastor Jorge. rápidos Sí, basados en el grupo 3, pero no nombres que se encuentran en el Nuevo Testamento acerca de Jesús, sino más bien del Antiguo. Me llamó mucho la atención. ok. Y son profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. O sea, ya se le daban nombres al Señor Jesús desde antes de haber nacido. Uno está en Isaías 7:14, que nos habla de, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Es un texto mesiánico, profético mesiánico, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Desde ya se le estaban otorgando nombres. Y el otro también está en Isaías, que me parece interesante y que también es un texto referente a Jesús. En el 9:6, Isaías 9:6, por si alguien está escribiendo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, y empieza a dar una lista interesantísima de él, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Me llama mucho la atención el que desde el Antiguo Testamento y antes, muchos años, siglos antes de que naciera, ya se le estaban otorgando nombres a él también. Excelente, pastor Jorge. Muchas gracias. Gracias a todos por sus aportes. Vamos a parar aquí porque tenemos que terminar hoy, ¿verdad? O quizás tenemos otras actividades, otros compromisos el resto de la tarde o la noche, pero gracias a todos por participar, por hacer este ejercicio. Y para terminar, quisiera compartir finalmente de la presentación de PowerPoint
Las dos preguntas que vamos a trabajar a partir de estas semanas que vienen como tarea o ejercicio, estas ya requieren un poquito más de esfuerzo. Ustedes van a tener que investigar algunas fuentes de información. La primera pregunta, investigue cuál es la rama de la teología cristiana que se encarga de estudiar la naturaleza de Dios. ¿Cómo se denomina, perdón, cómo se denomina esa rama y qué otros asuntos trata? La segunda pregunta, investigue si existen otros atributos de Dios que no hemos estudiado hoy y menciónelos con una breve descripción y textos bíblicos de apoyo. Esta tarea le va a ayudar a usted a ampliar un poco más su conocimiento acerca del tema que hemos introducido hoy. Recuerden, hemos hablado hoy de la naturaleza de Dios y especialmente hemos hablado de los atributos de Dios. Finalmente, ¿a dónde enviar la tarea? ¿Cómo hacer llegar la tarea? Bueno, aquí está el correo electrónico twmeducation@gmail.com. Pueden hacerlo también vía WhatsApp al número 507-6888-1740 con el pastor Gustavo Vindas. Esperamos que puedan completarla a la mayor brevedad posible y de esa manera seguir participando de toda esta capacitación, todo este entrenamiento que hemos tenido durante estos meses. Gracias a todos por ser parte de la experiencia de hoy y esperamos vernos el próximo mes.